Querido Padre, nuestro Creador, a ti, Señor, te alabamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Alabamos a Jesús también, porque Él es el maravilloso Salvador, que lo dio todo, Señor, para poder rescatarnos de la profundidad del pecado y darnos una nueva esperanza. También te alabamos al Espíritu Santo porque Él es nuestro compañero, el que está al lado nuestro y camina junto con nosotros día a día, momento a momento. Le debemos tanto al Espíritu Santo. Así que en esta mañana alabamos a ti, nuestro Dios, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Y queremos dedicarnos a ti, entregarnos, Señor. Queremos rendirnos a tus pies, dejar nuestra voluntad en tus manos. Pedirte, querido Señor, de que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas, que nos tomes, nos crucifiques con Jesús y que tengamos el gozo, Señor, de tener una experiencia en la cual nosotros no vivimos, sino que es Cristo Jesús el que vive en nosotros. Querido Señor, al estudiar tu palabra, queremos pedir que nos guíes a la verdad, nos des sabiduría, entendimiento, que nos permita, Señor, ver las cosas espirituales espiritualmente, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos atienda y Él nos guíe toda la verdad y sea el profesor que nos guíe, Señor, y nos enseñe. Así que como estudiantes nos sentamos a tus pies para ser enseñados por ti. Y te agradecemos, Padre, porque tú nos enseñarás hoy en el nombre de Jesús. Hoy. Amén. Muy bien, hoy vamos a comenzar a ver un poquito acerca de la simbología. El santuario por naturaleza fue otorgado por Dios para enseñarnos acerca del plan de la redención. Es un sistema de enseñanza muy rico y muy complejo, muy profundo. Es muy sencillo en su estructura, pero es muy profundo y complejo en su simbología. Hay material muy rico que podemos nosotros escudriñar y estudiar por mucho tiempo. Aquello. En el libro de Hebreos, el capítulo 9, los versículos 8 y 9, el apóstol nos da a entender un poquito de esto. Dice, Hebreos 9, 8 y 9, dice, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte o el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual, refiriéndose al primer tabernáculo, es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la ciencia, a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de la reforma de las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos ni becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santo, habiendo obtenido eterna redención. Así que el apóstol Pablo claramente nos dice que el propósito del primer santuario cumplía una función didáctica, una función de enseñanza a través de símbolos, dice el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. En el capítulo 8, el apóstol Pablo expresa la misma realidad desde otra perspectiva. Dice el versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que el santuario cumple la función de ser una sombra, el santuario del Antiguo Testamento, de ser, dice ahí en el versículo 5, una figura. Y en el capítulo 9 nos muestra que es simbología. Entonces el lenguaje
de figura, de sombra, simplemente se está refiriendo a la realidad del santuario, que era un sistema de símbolos que apuntaban hacia una gran realidad. ¿Por qué Dios escoge entonces comunicarse en símbolos? Porque los símbolos pueden expresar una cantidad de realidades en forma muy sencilla. Y también presenta un desafío para el estudiante para que él pueda dedicarse o ella a dedicarse al estudio sistemático de los símbolos, buscando el significado de ellos para obtener así el significado de lo que el santuario deseaba enseñarnos, entregarnos. Ya hemos visto alguno de ellos y hemos visto en nuestros estudios algo de esto, pero ahora vamos a dedicar más tiempo a esto. Entonces, el santuario en toda su totalidad, en el capítulo 25, el versículo 8 de Éxodo, nos muestra la razón principal por la cual Dios nos entrega al santuario. Capítulo 25, versículo 8. Y harán un santuario para mí, un lugar de morada. La palabra santuario quiere decir lugar de morada. Y habitaré en medio de ellos. Así que el santuario en su totalidad nos muestra el medio a través del cual puede haber comunión entre Dios y los hombres. Es el sistema a través del cual Dios restablece comunión entre el pecador culpable que ha sido cortado de la presencia de Dios. Y el santuario reestablece esa unión y Dios puede venir a morar entre nosotros. Así que ese es el sistema, la razón principal de la existencia del santuario, el medio a través del cual puede haber comunión entre Dios y los hombres. En Hebreos capítulo 8, versículo 5, se nos muestra que el santuario en su totalidad tiene el propósito de ayudarnos a ver y a representar el santuario celestial. Capítulo 8, versículo 5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. El capítulo 9, el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Así que claramente en los capítulos 8 y 9 del libro de Hebreos hacen una comparación y un contraste entre lo terrenal y lo celestial, en lo cual lo terrenal era figura, simbología del plan celestial, de la realidad celestial que iba a venir en Cristo Jesús. Cuando Cristo viniese, el Mesías llegase, entonces lo terrenal iba a caducar en su función y iba a tomar entonces la labor de enseñar lo que nosotros no podemos ver de lo celestial. Versículos 23 y 24 del capítulo 9. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así que claramente los versículos 23 y 24 nos muestran nuevamente la realidad de que el sistema terrenal era simplemente una figura, una simbología de la gran realidad del sistema celestial. Así que la primera función es mostrarnos que Dios ha establecido un sistema a través del cual puede haber comunión entre Dios y el hombre, y que Dios puede habitar entre nosotros gracias
a este sistema. Nosotros lo llamamos el plan de la redención. Entonces, el propósito del santuario es mostrarnos, revelarnos el plan de la redención, y lo hace a través de símbolos. El plan de la redención es la gran realidad que Dios ha creado para que Dios y el hombre puedan habitar juntos y el hombre pueda ser reconciliado con Dios. Así que el santuario terrenal nos muestra la gran realidad que lo llama el santuario celestial, que es el verdadero plan de la redención. Primera de Corintios 6:19 nos muestra otra realidad que en la simbología del plan del santuario revela. Capítulo 1 de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que estos versículos nos muestran de que el santuario celestial, el santuario terrenal, también era símbolo del santuario, del templo de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo es un templo donde mora el Espíritu Santo, y el santuario terrenal simbolizaba también aquella realidad. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que la iglesia en su totalidad también está ilustrada por la simbología del santuario, especialmente a la simbología del santuario del templo de Salomón. Se aplica más directamente a la construcción, a la edificación de la iglesia a través de las edades. Apocalipsis capítulo 1, versículos 13 al 16 y capítulo 21 y versículo 22 nos muestra otro aspecto de la simbología del santuario. Apocalipsis 1, 13 al 16 dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El lenguaje usado, escogido por el apóstol Juan para describir a Jesús ahí, es lenguaje que viene del santuario. El bronce bruñido, el fuego, las 7 estrellas, el blanco de su cabello, sus ropas blancas, el oro de su pecho. Todo eso es lenguaje que viene del santuario. Jesús está siendo representado como el sumo sacerdote, pero a la misma vez Jesús mismo está siendo descrito en el lenguaje del santuario. Si lo vemos, por ejemplo, dice el versículo 13, vestido de una, dice, y en el medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Jesús está de pie en medio de los 7 candelabros, o del candelabro de 7 brazos. Está cumpliendo la función sumo sacerdotal, que es de ver que el candelabro tiene suficiente aceite
y que las mechas están bien atendidas para que pueda brillar y dar luces. Era la primera obra que hacía el sacerdote cuando comenzaba su ministerio dentro del santuario en la mañana. Dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Luego dice, su cabeza y sus cabellos eran como blanca lana. El blanco es símbolo del atrio, de las cortinas del atrio, símbolo de pureza, de santidad, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Es la primera visión que tenemos de llama de fuego. ¿Dónde hay fuego dentro del santuario? Si ustedes ven a Jesús de pie y se imaginan que su cabeza es la parte del santuario que tiene que ver con el lugar santísimo, la cortina que separa el lugar santo y el lugar santísimo. Sus ojos entonces tienen que ver con el fuego que se encuentra en el altar del incienso. Y luego dice, sus pies como el bronce bruñido, refulgente como un horno. ¿Dónde encontramos fuego? En los pies, que sería el atrio. ¿Dónde encontramos fuego? Que está en algo de bronce. Es el altar del sacrificio. Así que el apóstol Juan nos describe las dos partes de fuego, el altar del incienso y el altar del sacrificio, que están íntimamente ligados en el sistema del santuario, porque es el fuego del altar del incienso que provee fuego el fuego del altar del sacrificio que provee fuego para el altar del incienso. Y el apóstol Juan los une en la descripción de Jesús. Dice luego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Dónde encontramos agua? En el santuario, en el lavacro. Así que aquí el apóstol Juan está describiendo ahora a Jesús, describe sus pies, el altar del sacrificio, luego asocia la voz de Cristo con el lavacro. Y luego dice, tenía en su diestra 7 estrellas. ¿Dónde encontramos 7 luces? Ahora estamos en el lugar santo nuevamente y en la diestra de Jesús se encuentran las 7 estrellas, símbolo del candelabro de 7 luces. Y salía una espada aguda de 2 filos de su boca. ¿Dónde se encuentra el símbolo de las sagradas escrituras de la espada de 2 filos en el santuario? Bueno, se encuentra al frente del 7 candelabros, que es la mesa de los panes de la proposición, es símbolo de la palabra de Dios. La espada de 2 filos y los panes proveen exactamente el mismo simbología, que es la palabra de Dios. Nuevamente nos dice ahora, y su rostro era resplandecente como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Dónde encontramos una luz que resplandece con la fuerza del sol? La Shekinah, en el lugar santísimo. Así que Cristo Jesús es descrito por la simbología del santuario. ¿Qué nos está tratando de decir el apóstol Juan? Que Cristo es nuestro santuario y que el propósito del santuario es describir a Jesús, es revelarnos a Cristo. Ese es el propósito mayor del santuario, presentarnos una revelación de Cristo Jesús. En los versículos, capítulo 23, ¿dónde estoy? En el capítulo 21 y el versículo 22, se nos da otra alegoría en cuanto al santuario. Capítulo 21, versículo 22, dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Así que el propósito también del templo en la tierra es presentarnos a Dios en su totalidad. Y lo vamos a ver así, tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo y en el atrio,
se presenta la Trinidad. Vemos a las tres personas de la deidad siendo reveladas a nosotros. El objetivo principal es revelarnos a Cristo porque Él es nuestro Salvador. Él es el camino a través del cual podemos ser unidos a Dios. Pero también el santuario nos revela a la deidad, al Dios nuestro, que es un Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien, así que el santuario cumplía una función didáctica. Los israelitas aprendían del plan de la redención y ellos lo único que tenían que hacer era mirar los servicios, mirar lo que ocurría ahí y meditar en aquello para que el Espíritu Santo era como una Biblia abierta. Ellos no tenían los escritos que nosotros ahora tenemos, que nos dan tanta luz. Ellos tenían que a través de la oración, de la meditación y del escudriñamiento de aquellos símbolos ir descubriendo el plan de la redención que se revela en tanto lujo de detalles en este sistema. Vamos entonces a ver primero que nada el lino que conforma el atrio, el muro de lino que conforma el atrio. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 8. ¿Qué representa el lino? Apocalipsis 19, versículo 8 dice, y a ellas se le ha concedido que se vista de lino puro, fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que el lino representa limpieza, pureza y santidad, representa justicia que se revela en una vida justa. Así que la primera lección que el santuario nos enseña, vamos a Isaías 1:18 y ya luego aplicamos esto. Isaías 1:18. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que aquí el blanco, a pesar de que no se menciona el blanco, la nieve es blanca y la lana es blanca, representa pureza y santidad. Así que la primera lección, si ustedes ven esta foto, se van a dar cuenta que el templo el santuario se encontraba en el medio de Israel, pero Israel estaba alrededor, ellos no estaban adentro del santuario, estaban afuera del santuario, estaban precluidos, no podían acercarse a Dios, Dios moraba adentro y el cerco o aquella muralla de lino no les permitía a ellos entrar al santuario. Entonces ellos estaban separados de Dios. Era la primera lección. Al mirar el templo, había la realidad de que yo estoy separado de Dios. Dios está allá, yo estoy acá. ¿Por qué? Porque la cortina representa justicia, representa un carácter justo, pureza, santidad, que es el carácter divino. Y yo no soy justo, ni puro, ni santo. Entonces, lo que me separa de Dios es la realidad de que yo no soy como Él. Dios demanda que para que yo more con Él, yo debo vivir una vida justa, pero yo soy injusto, soy malo, soy impuro. Entonces, para acercarme a Dios, yo tengo que obtener aquella pureza, esa santidad y esa justicia. ¿Y cómo he yo de recibir aquello? Bueno, entonces hay una sola entrada al santuario. Y la entrada se encuentra por una cortina que es de completo distinto color. La cortina es azul, carmesí, roja y blanca. Está hecha de varios colores, es muy bonita, es totalmente distinta. En otras palabras, la primera cortina muestra que el camino
a Dios se ha demarcado claramente para que el pecador pueda encontrar acceso a Dios. Nadie puede entrar a no ser que se entre por la cortina. Es la misma lección que el Señor Jesús nos enseña en San Juan capítulo 10, que Él es la puerta del, ¿cómo se llama en español? Del redil. Y que si alguien entra al redil sin entrar por la puerta, entonces él es un impostor, es un ladrón, dice el Señor Jesús. La única manera, la manera legal de entrar al santuario, de entrar a una relación viva con Dios, es a través de la puerta que Dios ha proveído. Y Jesús dice, yo soy la puerta del redil. Así que el camino a una relación viva con Dios es que debemos nosotros entrar por Cristo Jesús. Así que las cortinas, como vamos a ver, representan a Cristo Jesús. Las cortinas representan a Cristo Jesús. Muy bien, así que como se ve claramente aquí en este dibujo, la cortina era una barrera entre Dios y el hombre. El hombre no podía simplemente acercarse a Dios por cualquier dirección. No todos los caminos guían a Roma. No todas las avenidas nos llevan a Dios. Hay tan solo un camino. El Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La salvación se encuentra tan solo en Cristo Jesús. Si tú y yo no entramos por Cristo Jesús, la justicia, santidad y pureza de Dios precluye al pecador de venir hacia Él. La única manera en la cual el pecador puede venir a Dios y ser aceptado por Dios es que el pecador entre a través de Cristo al plan de la redención. Ahora, lo interesante es esto, que la misma cortina que te revelaba tu pecado y te mostraba que estabas separado de Dios, cuando tú entras por la cortina, cuando entras por la puerta, que es Cristo Jesús, ahora te encuentras adentro y rodeado por la cortina. Entonces ahora, entrar en Cristo Jesús, inmediatamente, pecador se encuentra envuelto en la justicia, la pureza y la santidad de Cristo, del carácter de Dios. Y ahora ya está unido a Dios. Se fijan, eso lo aprendemos mirando el santuario y también entendiendo el evangelio, porque el evangelio es la llave que nos da el entendimiento para el santuario. Si nosotros no aceptamos a Cristo y nos hacemos cristianos sin entrar por la puerta, enamorándonos de Cristo, somos ladrones. No hemos nosotros sido convertidos. Podemos creer que somos cristianos, podemos creer porque estamos en la iglesia y hacemos nosotros ciertos ritos y cumplimos ciertas funciones, pero esa no es la conversión. Para nosotros estar unidos a Dios, hemos de entrar por la cortina que es Cristo Jesús y debemos estar envueltos en su justicia, su pureza y su santidad, que es símbolo la cortina. Así que la misma cortina que te precluía, ahora te incluye una vez que tú entras a través de Cristo Jesús. Ya te encuentras en el redil, estás adentro, estás ahora en el plan de la redención. Muy bien, aquella cortina que es la puerta del santuario representa a Jesús, su cuerpo y su naturaleza. Vamos al Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne.
Así que, ¿qué representan los velos? Hay 3 velos. Está el velo del atrio, está el velo del lugar santo y está el velo del lugar santísimo. Los 3 velos representan exactamente lo mismo. Representan a Jesús, su cuerpo y su naturaleza. Realidades que Cristo tomó sobre sí. Lo representan a Él en su totalidad. Cada velo representa un aspecto de la realidad de Cristo Jesús. Para nosotros entrar en cada una de esas realidades, ya sea para el atrio, para entrar al lugar santo o para entrar al lugar santísimo, se debe cruzar un velo. Y eso quiere decir de que todo acceso a Dios es a través de Cristo Jesús. Jesús es el camino. Él es la puerta. Él es el velo que permite al ser humano que está precluido de la realidad de la salvación, tener salvación y ser unido a Dios. Y si tú miras el santuario te lleva de afuera, de estar perdido, a la realidad de morar con Dios en su misma presencia. Y te muestra cuáles son las experiencias que el pecador ha de experimentar para algún día morar en la misma presencia del Dios del cielo. Así que los velos representan a Jesús. La cortina representa su carácter. La cortina que forma el atrio representa su carácter de pureza, santidad y justicia. Aquello que no es tuyo, aquello que tú no eres, al entrar a través de Cristo Jesús al atrio, inmediatamente aquello que no eras, ahora se te ha sido otorgado y te envuelve. Por la realidad, para cruzar por aquella cortina, es la realidad donde tú eres atraído al plan de la redención por Cristo Jesús. Y entras en el plan de la redención a través de entrar a una relación viva con Jesús. Y lo primero que te encuentras al cruzar aquel velo, lo primero que te encuentras entonces es con el altar del sacrificio, que lo vamos a ver un poquito. Ahora la cortina que forma el atrio y la puerta misma está sostenida por pilares. Vamos a 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 15. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna o pilar y baluarte de la verdad. Así que los pilares que sostienen aquella cortina que hace el atrio, los pilares representan a la iglesia, que es columna o pilar y baluarte de la verdad. Así que la iglesia es la que revela la justicia, la santidad y la pureza de Dios. La revela a un mundo perdido para que el mundo se dé cuenta que está perdido, y la iglesia misma es la que invita al perdido a entrar Cristo Jesús al plan de la redención. Qué bonito símbolo, ¿no? Así que esa es la función principal de la iglesia. La iglesia ha de levantar el carácter divino en 2 sentidos. Uno, para que el pecador se dé cuenta cuán perdido está. Revelar la justicia, la pureza y la santidad de Dios. Su carácter ha de ser revelado al mundo para que el mundo se dé cuenta que está perdido y que en esa condición no pueden acercarse a Dios, pero también la iglesia ha de revelar el camino, ha de exaltar a Jesús como el hermoso Salvador. ¿Se dan cuenta ustedes que el contraste entre lo blanco, el rojo, azul y púrpura de la puerta
es algo maravilloso. La iglesia ha de revelar a Cristo como alguien hermoso, maravilloso. Su carácter ha de ser presentado en toda su hermosura para que el mundo sea atraído a Jesús y a través de él encuentren a Cristo Jesús. Es lo primero que hemos de hacer. Por eso que el Señor Jesús en Mateo 10 le dice a los apóstoles que cuando prediquen han de predicar el reino de los cielos está al alcance. Ha de ser presentado de tal modo el evangelio que todo el mundo se dé cuenta que es sencillo ser salvos. El plan de la redención ha de presentar en toda su magnificencia en Cristo Jesús para que el mundo se dé cuenta que hay un camino creado por Dios para la salvación. Satanás quiere hacernos creer que todos los caminos guían a Roma. La iglesia ha de presentar claramente que hay tan solo un camino para la salvación. Hay una entrada tan solo a una relación con Dios. Es Cristo Jesús, el Cristo de la Biblia. Así que ahí vemos entonces un símbolo maravilloso en el atrio, en la cortina del atrio. Es la unión que existe entonces entre la iglesia y el mensaje que Dios le ha dado de revelar su carácter al mundo, para que el mundo se dé cuenta que esté perdido, sienta necesidad de salvación, y la iglesia entonces exalte a Cristo para que invite al mundo a aceptar a Cristo y a entrar por Cristo a una relación viva con Dios. Todo aquel que no entra por Cristo es un malhechor, es un ladrón. Y saben ustedes, yo pienso que yo hasta la edad de 37 años incluso fui pastor y no era convertido. Así que yo era un ladrón, era un malhechor. Entonces ahí podrá ser de que encontramos la razón por la cual hay tantas falsas enseñanzas, mundanalidad y todas las cosas que ocurren dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchos están en la iglesia, pero no están convertidos. Son malhechores, la naturaleza de ellos no ha cambiado, siguen siendo ladrones. Entonces son usados por Satanás. Dice que el instrumento más perspicaz de Satanás dentro de la iglesia para crear problemas es el que no está convertido, el que está sancochadito, medio convertido. Entonces debemos hacernos la pregunta: ¿entré yo por Cristo? ¿Me enamoré de Jesús? ¿Rendí mi vida? Como lo vamos a aprender cuando miremos el altar del sacrificio. ¿Lo he hecho? ¿Estoy convertido? ¿He recibido la justicia del Señor? ¿Su pureza y santidad son mi seguridad o confío yo en mis obras? ¿Salté yo por otro lado? Entré a lo mejor porque conocí las profecías, porque acepté el sábado, porque bueno, aquí me hice amigos y me quedé en la iglesia, por tantas maneras que uno puede entrar a la iglesia. O entré porque me enamoré de Cristo y fui atraído por él. Reconocí, me di cuenta de cuán perdido estaba y que necesitaba a Cristo para poder entrar en una relación viva con Dios. Si esa no es la razón por la cual yo soy adventista, entonces soy malhechor y ladrón, como dice el Señor Jesús. Y eso es duro. Pero es mejor reconocerlo ahora que tenemos oportunidad de salvación que darnos cuenta de eso muy tarde. Yo era ladrón y como pastor, a pesar de que el mundo, todos me querían y todo, no había sido convertido. Crecí dentro de la iglesia, no había sido convertido hasta la edad de 37 años. Fui realmente convertido cuando me entregué a Cristo de todo corazón y me enamoré de él. Hasta ese punto estaba enamorado de la doctrina adventista. No había visto a Jesús en toda su hermosura. Entonces, esto es esencial. La labor de la iglesia es exaltar el carácter de Dios y exaltar a Cristo como el único camino a Dios y guiar a los pecadores a que se enamoren de Cristo y sean atraídos por él. Muy bien, sigamos. Tan sencillo y sin embargo hay tanto significado, ¿no? El atrio. El atrio, cuando hablamos del atrio, es lo que está dentro de aquellas cortinas.
Afuera está el mundo perdido. Adentro está el plan de la redención. Entonces, en el atrio, ya lo hemos visto, los elementos del atrio eran el altar del sacrificio y el lavacro. Son los únicos dos muebles que se encuentran dentro del atrio. Los elementos, el atrio nos muestra los elementos del plan de la redención que toman parte en la tierra, porque las dos grandes compartimientos del santuario son el atrio y el templo. El templo está dividido en dos, pero los dos grandes compartimientos son el atrio y el templo. El atrio es símbolo de los elementos del plan de la redención que toman parte en la tierra. Así que el atrio representa la tierra. El templo en sí, el santuario, la tienda, la carpa, representa a los elementos del plan de la redención que toman parte en el cielo. Así que el santuario es símbolo del cielo, el atrio es símbolo de la tierra. Y aquí entonces vamos a ver varias cosas. Simbolizado está el nacimiento de Cristo, su bautismo, su vida perfecta, su sufrimiento, muerte, entierro y resurrección, su ascensión y el derramamiento del Espíritu Santo. Está todo ilustrado en el atrio, representando a Cristo, por supuesto. Vamos a ver el altar. Nos quedan 2 minutos. Tengo que terminar rapidito hoy. Vamos a ver el altar. Hebreos 13. ¿Qué nos representa el altar? El altar del sacrificio. Hebreos capítulo 13, versículos 11 y 12. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Qué representa entonces el altar del sacrificio? Representa la experiencia de sufrimiento y muerte de Jesús. Y hay muchos ritos o varios ritos que toman parte de lo que ocurre en el altar del sacrificio. Y aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a que cuando habían ciertos animales que eran sacrificados en el altar y luego se llevaba afuera del campamento a ciertas porciones de aquellos animales. Y todo aquello representa la realidad de Cristo muriendo y sufriendo por nosotros. Cristo Jesús sufrió en 2 lugares, si ustedes se dan cuenta. Cristo Jesús sufrió en el jardín del Getsemaní. Él sufrió eso dentro de Jerusalén o cerca de Jerusalén. Él se entregó en la noche, se entregó en el aposento alto, dio su sangre y su carne en el símbolo del jugo y del pan. Ahí se entregó, él sufrió, él se entregó dentro de Jerusalén. Y luego fue y sufrió en el jardín del Getsemaní, afuera de Jerusalén, y luego murió, fue traído nuevamente dentro de Jerusalén, fue juzgado injustamente, y luego fue sacado y fue colgado de un madero fuera de Jerusalén. Todo esto está ilustrado en el santuario, que él iba a padecer adentro y afuera. El altar del sacrificio se encuentra adentro, pero habían animales que eran sacados afuera, ilustrando la realidad de que Jesús como sacrificio iba a padecer adentro y afuera del sacrificio, del santuario. Así que aquí tenemos la realidad de la experiencia de sufrimiento y muerte de Jesús está ilustrada en el altar del sacrificio. Muy bien, voy a tener que terminar aquí, queridos hermanos, porque en un ratito vienen a buscar este auto. Perdón que les tengo que cortar la historia. Se la sigo contando la próxima semana. No les voy a dar ni tiempo para hacer preguntas, porque me voy a tener que ir. Bueno, espero que les haya dado un poquito de agüita al apetito para seguir estudiando. Aquí es cuando se pone lindo.
porque hay tanto que estudiar de esto, tanto, tanto. Muy bien, oremos y terminamos. Querido Señor, gracias por darnos un sistema tan hermoso, tan profundo, tan lleno de significado, el sistema del santuario. Queremos pedir que a medida que comenzamos, Señor, a descifrar los símbolos, que nos des entendimientos profundos, Señor, de nuestra propia salvación, de nuestra relación contigo, de la obra de Cristo, del Espíritu Santo, de los ángeles, Señor, de todo cuánta hermosura hay en este sistema. Bendícenos, Señor, al separarnos también y que nuestros corazones continúen unidos en Cristo Jesús. Lo pedimos en su nombre. Amén. Amén. Muy bien, un abrazo para todos. Amén. Chao, chao. Gracias. Chao, pastor. Gracias. Muchas gracias.